Tuvimos tiempo durante este enlace, la diputada Flor Ayala y una servidora, de platicar largo y tendido de todas las acciones que ha realizado allá en la Ciudad de México. Diputada, buenos días, bienvenida de nuevo. Feliz año a todos ustedes que nos escuchan allá en casa, que sea un 2013 muy productivo para todos. ¿Cómo ves la situación del estado de Sonora, Flor, allá desde la perspectiva del DF, en la cuestión del presupuesto, de las obras, de todo lo que a ti te ha tocado trabajar, pues en lo que va de esta legislatura, ¿no? Pues fíjate que fue un periodo de sesiones muy arduo, con mucho trabajo, con muchas reformas que entrando empezamos a trabajar, reforma laboral, la reforma educativa, y por supuesto que este periodo lo más importante es sacar adelante el presupuesto de egresos de la Federación. A Sonora le fue muy bien. Tenemos una gran alianza, un gran trabajo hecho por todos los diputados federales que representan a Sonora, y también tenemos a un coordinador que, bueno, su corazón sigue aquí en el estado, que es nuestro coordinador Manlio Fabio, que también gracias a sus trabajos hemos logrado tener un buen presupuesto, uno de los mejores presupuestos para el estado de Sonora. Fíjate, nada más en este presupuesto por primera vez e históricamente yo creo que se han etiquetado recursos que nunca se habían etiquetado antes, adicionales a los que normalmente lleva un presupuesto de 1.500 millones de pesos únicamente para pavimentación de los municipios de nuestro estado. Esto es aparte de los programas ya federales que hay, como el FOPAM, que es un fondo de pavimentación, espacios públicos y recreativos, que esto es adicional todavía, porque los municipios del estado, a pesar de que muchos de ellos van entrando y están sacando sus cuentas, pues es muy difícil para los municipios tener recursos para invertir. Claro. Tienen pocos recursos, tienen pocos ingresos, y esto les va a ayudar muchísimo para sacar adelante y tener un buen desarrollo económico en cuanto a viabilidades. Tenemos inversión directa, tenemos más de casi 8,000 millones de pesos etiquetados únicamente en inversión para nuestro estado, lo cual esto te detona una economía y una derrama económica muy interesante en el estado, porque pues van a invertirse en muchísimas obras, en Hermosillo y en el resto del estado. A ver, Flor, explícanos un poco esto de los presupuestos. Nosotros sabemos que la cuestión de los censos y lo que se maneja a través del INEGI, de acuerdo al índice de población, de ahí se van derivando los recursos para diferentes estados. Nosotros somos un estado grande en extensión territorial, pero en población pues somos pequeños comparados con el Estado de México, por ejemplo, o con otros estados. ¿Esto cómo se ha perfilado en este presupuesto? ¿Vamos mejorando o todavía seguimos atrás? Fíjate que precisamente hay algunas fórmulas que se utilizan para destinar los recursos a diferentes, tanto a municipios como a los estados. Y ahí está el trabajo de ustedes, ¿no? De luchar. Pero no todos son de acuerdo a la población, muchos tienen que ver con indicadores sobre pobreza, sobre efectividad en el uso de los recursos, sobre el fondo de pavimentación. Hay diferentes fórmulas. El fondo general de participaciones es un fondo que se maneja con una fórmula diferente. Entonces, esos son normalmente los recursos que ya vienen etiquetados desde mucho tiempo atrás y con muchos años, que la variación entre un año y otro es pequeña, porque pues, van calculándose de acuerdo a indicadores que están establecidos. Sin embargo, lo que nosotros peleamos y a veces luchamos con mucha fuerza, no es nada más los fondos de participaciones o aportaciones, sino aquellos recursos adicionales que son etiquetados libremente por los diputados, y que eso es lo que puede llegar a beneficiar a un estado, que son recursos para obras específicas que el estado o el municipio por sí solos no las pueden hacer y que requieren del apoyo de la federación para poder lograrlas. Por ejemplo, tenemos aquí en Hermosillo recursos para las viabilidades, también tenemos un puente a desnivel o como les llaman, un subnivel en el Boulevard Navarrete. Tenemos ya la ampliación del camino del Seri a la carretera 26 de la costa, que eso es un proyecto que viene desde el Boulevard Quiroga y sale hasta la 26, que va a ser una viabilidad de fácil acceso. Tenemos el ramal norte también, que es parte de la infraestructura hidráulica que requiere Hermosillo, una potabilizadora. En el norte tenemos ya una potabilizadora, en el sur necesitamos una en el norte, y todos estos recursos vienen para beneficiar y son recursos adicionales a estos fondos que tú hablas,
que son a través de fórmulas y a través de indicadores. Eso es lo interesante. Tenemos en Guaymas la ampliación del puerto de Guaymas, en Puerto Peñasco el Homeport también. Tenemos una inversión aquí en Hermosillo muy interesante que va a ser la remodelación y actualización del Parque La Sauceda, un parque que es, la verdad, muy bonito, muy extenso y que es para todas las familias de Hermosillo y que a veces pues pasas por ahí, te da lástima ver lo que está vacío. Que es el pulmón principal de Hermosillo, exacto, yo creo, ¿no? Y aparte de centro de diversión. Flor, hay puntos muy específicos como sería la educación y la cuestión de salud. En esos rubros, ¿cuáles son los recursos que se han habilitado para este 2013? Tenemos un recurso muy interesante como de 230 millones de pesos para terminar el hospital de Hermosillo, del Seguro, que es un hospital de zona muy interesante que va a generar muchísimos beneficios aquí al Estado y sobre todo pues a nuestra ciudad. Tenemos en el rubro de educación el fondo para escuelas primarias, de educación básica, por así decir, que también ronda alrededor de los 7,000 millones de pesos. Ha tenido un ligero incremento este año, alrededor de 1,000 millones de pesos, que también se pueden utilizar para lo que viene siendo infraestructura educativa, para remodelación de escuelas. Y tenemos un programa muy interesante a nivel nacional que lo anunció nuestro presidente Enrique Peña Nieto, que es el de dotar de computadoras a todos los niños de quinto y sexto año de primaria, de todas las escuelas públicas de todo el país. Entonces eso también creo yo que va a beneficiar muchísimo a nuestros niños porque pues va cerrando esa brecha que existe entre las escuelas públicas y entre las escuelas privadas. Tienes que ir a la vanguardia de cómo viene la tecnología. Ahorita todos los niños traen sus celulares, sus tabletas, sus computadoras, los cafés internet están llenos, todo el mundo ya está en las redes sociales, en Twitter, en Metroflog, en Sónico, en todas estas redes y pues nuestros niños, tú los ves, desde chiquitos, desde los 4 años de edad, le saben a veces más a la computadora que uno. Eso es definitivo. Una última pregunta nada más le pido a mi productora ahí, porque la cuestión de la fiscalización, la vez pasada que estuvo aquí con nosotros Toño Astiazarán, lo comentábamos de quiénes se van a encargar y me decía que una de las comisiones que tú tienes es precisamente esa de fiscalizar, de checar, de ver exactamente en qué se va gastando cada peso. Exactamente, es muy importante sobre todo el rendir cuentas, pero tener reglas claras a la hora de la fiscalización. El saber que el recurso te llega, pero no para tu uso discrecional, sino que tiene que tener un beneficio específico para la población y debe de estar establecido bajo reglas, licitaciones, normatividad. Y eso es un área donde yo estoy como secretaria técnica de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, que ahora se denominó así en esta legislatura, que viene a tener un peso muy importante en el país porque se está creando el Instituto Nacional de Anticorrupción y Transparencia que va a fiscalizar los recursos no nada más de la federación, porque esa es la nueva ventaja que va a tener esta comisión, sino que va a poder auditar y fiscalizar recursos tanto estatales como municipales. Y eso es algo que yo creo que a la población y a los individuos que sí nos interesa. Nos interesa, claro, que los recursos que lleguen se destinen realmente a donde deben de ir y a donde dice el proyecto y a donde dice la obra, no que de repente te etiquetan un recurso para hacer una ampliación de una calle y de repente resulta que nunca se hizo y nunca se cuestionó y nunca se supo a dónde se fue ese dinero. Entonces creo que va a ser muy importante, ahí vamos a estar nosotros metiendo el dedo y vamos a estar muy puntuales en que cada peso que llegue a Sonora se utilice en las obras que vienen y en las obras que se dijeron que tenían que hacer. Perfecto. Y que la sociedad sepa también, a través de la transparencia que deben de tener estas entidades, que sepa hacia dónde están sus impuestos. Perfecto, muy bien. Flor, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana. Al contrario, y que tengan un excelente año en este próximo 2013, que sea lleno de amor, de paz y de mucha productividad y muchas oportunidades para todos. Claro, y aquí a través de las redes sociales ahorita vamos a poner pues el área de enlace en donde te pueden contactar, precisamente pues para esas puentes que no se hicieron o esas calles que no se hicieron, pues que te den información, ¿no? Totalmente. Y que ya tú busques una investigación al respecto. Claro que sí. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Buenos Días. Quédese.
Ven a Home Depot y hagamos más. En la Expo Organiza tenemos el más amplio surtido de organización a precios nunca antes vistos. Por ejemplo, tenemos gran variedad de gavetas fabricadas en poliéster desde 99 pesos cada una. Y el estante cromado de 3 niveles y de fácil armado está a solo 399 pesos. Home Depot, haz más ahorrando. No, hay que recortar por la banda para cruzar por la media e intentar una diagonal para anotar. Despierta al director técnico que llevas dentro. ¡Cambio! Entra a televisadeportes.com y gana con Food Fantástico. Registra a tu equipo, invita a tus amigos y sé uno de los ganadores de cada semana. Muchas veces enfrentamos situaciones donde no sabemos qué hacer. Pero qué bueno es saber que para cada situación, Cristo es la solución. Te espero este y todos los domingos en el programa que puede transformar tu vida. Palabra, música y vida. A las 9:30 de la mañana por este canal. Muy bien, ya estamos de regreso, 8 de la mañana con 25 minutos, 8 con 25 minutos. Bueno, pues amigos, estamos muy contentos por la apertura de Ashley Furniture Home Store, la mueblería más espectacular de la ciudad. Ya es una realidad y ya abrieron sus puertas para que te enamores con su increíble línea de muebles y accesorios únicos, lo que toda mujer extrañaba y tanto anhelaba. Regresa pues Ashley Furniture Home Store con nueva administración. Estamos hablando de Grupo Masa, quienes con esta tienda ya cuenta con más de 5,000 metros cuadrados de exhibición de muebles, contando Ace Home Center, Ace Gallery y ahora Ashley. Enamórese de Ashley y aproveche el día de hoy para conocer esta tienda que está espectacular. Ashley Furniture Home Store y ya está en Hermosillo con el respaldo de Grupo Masa. Vamos con más información con Gila. Así es, bueno, pues como un ejercicio